Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar. Padre, un tema muy especial, nunca lo he hablado, y es el deseo de un pastor para un rebaño. Ese es el tema. El deseo de un pastor para su rebaño. Aleluya. Mira lo que dice el apóstol acá, hermanos. Ser pastor, hermanos, es un gran privilegio, es un llamado que Dios ha puesto en el corazón de esos siervos. Y es un llamado donde, hermano, no es solamente un privilegio, sino que también es una obligación. Por eso Jesús, cuando llamó a Pedro, en el Evangelio de Juan capítulo 21, 17, dice, ¿y qué le dijo? Pedro, apacentad mis ovejas. Pero antes de decir esa palabra, le dijo Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro pues le dijo sí, pero después Jesús le hace 3 veces la misma pregunta y como que Pedro se siente comprometido. Tú lo sabes, Señor. El llamado al pastor, hermanos, como le digo, es un privilegio tan grande que Dios ha puesto grandes siervos del Señor. Y por esto nosotros entendemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, la primera iglesia, dice ahí los apóstoles, hermanos, a los discípulos, que les dice, si vemos el capítulo 6 de Hechos, verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque ese es el oficio del pastor: orar, predicar, pastorear, ministrar, de tal manera entonces que el pastor necesita apoyo de diáconos, de hombres, de mujeres piadosas que ayuden a la obra, de mujeres, de hombres líderes, de mujeres devotas en la oración, en la búsqueda, en el servicio, en todos los deberes que corresponde a una iglesia, hermanos, que está fundamentada en Cristo Jesús. Entonces, por eso es muy importante que entienda usted que las Escrituras, así como hace ese llamado a hombres para pastores, así también las Escrituras nos enseñan y nos dicen que igualmente, miren, hermanos, que la iglesia tiene grandes responsabilidades dentro de la obra del Señor para con sus pastores también. Y por eso quiero que entiendan que cuando el apóstol Pablo habla estas palabras, miren lo que dice el versículo 1, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Una de las formas como la iglesia debe apoyar a sus pastores es orando por esos siervos del Señor. Amén, aleluya. Usted como iglesia, así como desea que le entregue una palabra llena espiritualmente, que usted crezca, igualmente es deber de cada uno de nosotros como iglesia orar por esos siervos del Señor. Orar por aquellos que predican la palabra del Señor, hermano. Amén, aleluya. Pero cuando hablan aquellos siervos, aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos que llevan la palabra de Dios, la palabra de Dios sea glorificada. ¿Cuánto alaba Jesús en esta hora? Aleluya. De tal manera que Dios le dé de nuevo a ese siervo
que le dé palabras, hermano. Por eso el apóstol Pablo sentía eso dentro del corazón, porque él sabía que con la carne de él no podía ejercitar el ministerio. Necesitaba la oración de aquella iglesia, de aquel tiempo. Igualmente, hermano amado, los pastores, los predicadores, necesitamos de una iglesia que se levante y predique la palabra del Señor. También debe de interceder por esos siervos que ha puesto el Señor dirigiendo una obra del Señor. Adiós, aleluya. Fácil es criticar, fácil es ver el vestido o el traje de aquel que está predicando, hermano. No, es bonito que usted se levante y ore por ese pastor que está predicando la palabra del Señor. Que usted diga, aquí estoy, pastor, con usted. Tal vez posiblemente no estoy ahí al lado suyo, pero aquí estoy de rodillas en este lugar de mi casa. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? El apóstol decía en Colosenses capítulo 1, si ustedes pueden leerlo, versículo 29, dice: con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. El apóstol entendía que no se podía llevar, hermano, la obra del Señor solamente con la fuerza humana, sino que necesitaba fortalecerse en el poder de Dios. Y para fortalecerse en el poder de Dios, necesitamos la oración de cada uno de ustedes, hermano. Por eso es importante que nosotros estemos orando uno por los otros. ¿Cuántos oran, hermano? Por eso ustedes decir cada vez que ore: Señor, bendigo a ese varón que está predicando la palabra. Señor, bendigo a ese hombre o esa mujer que va a predicar este culto o aquel culto. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aleluya. Por eso, hermano, vean lo que es el versículo 1 y 2. Dice aquí: y que sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados ¿de qué? De hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, esa es la oración que debe dirigir la iglesia del Señor. ¿Cuánto la iglesia del Señor, hermano? Amén. Que debe de orar en primer lugar, mire, por el mensaje, para que el mensaje tenga éxito, para que tenga la bendición de Dios, hermano, para que ese hombre se levante y predique la palabra con autoridad y de nuevo, de tal manera que es la voz de Dios ahí a través de ese heraldo que Dios está levantando a través de esa palabra. ¿Cuánto alaban a Jesús? Y por eso, hermano amado, quisiera que cogiéramos unas palabras en el libro de Hechos. Búsquenlo conmigo, por favor, hermano. Atrasito del libro que estamos leyendo hay un libro que se llama Hechos. Miren, lo poner un ejemplo como estos grandes siervos del Señor nos hablan la palabra del Señor, hermanos. Libro de Hechos capítulo 13, búsquenlo por favor. Vamos al capítulo 13, verso 44. El Señor nos dice aquí de la siguiente manera. ¿Cuánto le venga el nombre del Señor en esta preciosa hora? En el versículo 44 vamos a comenzar la lectura. Dice la palabra del Señor: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ponga atención a eso, hermano. Se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Miren, los judíos se llenaron de celos contra aquellos hombres que estaban predicando la palabra de Dios. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, en otras palabras, en este tiempo, como en el tiempo de Pablo, se levantan hombres maldiciendo a los que predican la palabra del Señor. Y por eso es importante que la iglesia esté orando. ¿Para qué? Para que la palabra llegue al corazón de ese amigo, de ese desanimado, y lo levante a través de la palabra. ¿Cuánto alaba a Jesús? Pero la oración tiene poder, hermano. Es la lanza que va rompiendo para que la palabra penetre a la profundidad del alma de ese hombre perdido, de aquel que necesita una palabra de Dios. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Y miren lo que dice, estamos leyendo el verso 44, ¿verdad? Y dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando, ¿cómo dice, hermano?
las películas que tenemos. A vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechaste, me está diciendo los judíos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué pasó? Se regocijaban y glorificaban. ¿Qué, hermano? Aquí se cumple lo que dice el apóstol en otro texto. ¿Qué dice? Y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban como ordenados. ¿Para qué? Para la vida eterna. Para vida eterna. Por eso es importante que oremos porque predica la palabra del Señor. Aleluya. Porque mientras se predica la palabra, muchos que no tienen la fe de Cristo van a blasfemar contra ese predicador, van a blasfemar contra la palabra de Dios. Pero, hermano, Dios es poderoso. ¿Cuánto lo creen? Y a través de la oración, hermano, las esferas espirituales se abren para que la palabra penetre a la profundidad del oyente. ¿Cuánto la glorifica el nombre del Señor? Y por eso es muy importante que oremos por los que predican y para que la palabra sea como en iglesia, glorificada. Primer punto. Pero el punto 2 es para que, hermano, para que la seguridad de aquellos que la prediquen esté ahí todo el tiempo. Que Dios libere, de hermanos, de aquellos emisarios de Satanás, a esos mensajeros que Dios ha puesto en la iglesia del Señor. ¿Cuánto alaba Jesús? Gloria a Dios. Porque así como hay mensajeros de Dios, también hay mensajeros de Satanás. Que Jesús los reprenda en esta tarde. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y por eso es muy importante que estemos orando todo el tiempo, hermano. ¿Cuánto alaban a Jesús en esta hora? ¿Cuántos oran por los predicadores en esta hora, hermano? ¿Cuántos lo hacen? Amén, aleluya. ¿Cuántos lo hacen? Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 18. ¿Cuántos lo glorifican a Dios en esta hora, hermano? En el capítulo 2 dice el apóstol Pablo, hermano. Vamos a ojear un poquito la Biblia. En el versículo 18 dice de la siguiente manera: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero ¿qué dice? Pero Satanás nos estorbó. ¿Sí? Por eso es importante orar por el predicador. Amén. Para que Satanás no estorbe el mensaje. Aleluya. Para que Satanás no distorsione el camino de ese mensajero. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y como Dios nos está hablando, hermano, Dios nos habló a través de la alabanza. Entonces hay que levantarnos. Amén. Y no estemos dormidos, iglesia. Levantémonos a orar por los predicadores, por los líderes de esta iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque hay mensajeros de Satanás que quieren estorbar la obra del Señor. ¿Cuánto alaban a Jesús en esta hora? Amén. Pero como tenemos a un Cristo de poder, ¿cuánto lo tienen? Aleluya. Por eso, hermanos, estamos orando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ese es el primer punto, hermano. Los pastores deseamos que la iglesia ore por los mensajeros y por los que son líderes. Porque no es fácil, hermano. ¿Cuánto alaba a Jesús? Punto número 2. Los pastores deseamos, hermano, que la iglesia confíe en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor en esta hora? Miren lo que dice el versículo 3. Siempre en el capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. La iglesia debe de confiar en ese poder maravilloso que tiene Dios para guardarnos, hermano.
Y es el deseo grande de nosotros los pastores, que la iglesia confíe en el Señor. Cuando tiene problemas, usted confía en el Señor. Adiós. No me contestaron. Aleluya. Cuando estamos en problemas, ¿a dónde confía usted, hermano? Cuando no tiene dinero, ¿a dónde confía usted? ¿A dónde confiamos? Señor Jesucristo, Él proveerá. ¿A dónde debe estar nuestra confianza, iglesia? En nuestro Señor. ¿Cuánto alaba a Jesús? Amén. Nuestra confianza debe ser en el Señor. Dígale a su hermano: mi confianza está en mi Señor. Dígale, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo que vamos a leer, versículo 16 y 18. Dice de la siguiente manera. ¿Cuánto alaban a Jesús en esta hora, hermano? ¿Lo encontró? Quiero esperarlo. 2 Timoteo capítulo 4. ¿Lo encontró? Y dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo, dice el apóstol Pablo, a mi lado, sino que todos me desampararon. Por eso usted no confía en el hombre, porque van a salir corriendo. Que no confíe en el amigo, porque van a salir corriendo cuando tenga problemas. ¿Cuánto alaba a Jesús? Bendito Dios. Y no confíe también en aquellos miserios de Satanás, porque más bien más problemas le van a traer. Alaba a Dios si puede en esta hora. Aleluya. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué pasó? Me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Mire, eso tiene que ser usted orándole. Momento que usted estaba el hermano ausente. Entonces usted no vaya contra el hermano. Este hermano me la va a pagar porque no estuvo cuando yo la necesitaba. No. Pero aquí dice el apóstol Pablo que no sea tomado, mire, en cuenta. Pero ¿qué dice el versículo 17? Pero el Señor, mire. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué pasó? Y me dio fuerza. ¿Para qué? Para que por mí fuese ¿qué? Cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca de ¿qué? Del león. Gloria a Dios. Entonces eso mismo haga usted. Usted debe confiar en el Señor. Dígame a su lado: confiemos en el Señor. ¿Cuánto alaban a Jesús en esta hora? ¿Cuánto alaban a Dios? Yo quiero que dos hermanos me ayuden. Primero, un hermano me busque 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Otro hermano me busca el libro de Judas capítulo 1, verso 24. Bueno, no tiene capítulos, pero vamos a leer el versículo 24. Pero hermano, Dios es fiel con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios no te va a dejar solo, hermano, hermana, que estás aquí. Iglesia querida, Dios siempre va a estar en cualquier parte, en cualquier momento. Solo hay que tener confianza en Él. Tenemos que confiar en el Señor, hermano. ¿Cuánto alaba Jesús en esta hora? Me lo encontraron en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Qué dice? Fiel es Dios, que no es, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, dice, juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida, para que podáis ¿qué? Soportar. Mire, hermano, sea que no estamos huérfanos, no estamos solos, tenemos a un Dios que nos estará fortaleciendo, así como el apóstol Pablo, que lo abandonaron todos cuando él lo necesitaba, pero ahí estaba Dios, y él entendió que a través del clamor al Padre Celestial fue fortalecido en el Espíritu. Aleluya. ¿Cuánto alaba a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estamos que ya no podemos algunas veces? Ya no aguantamos la opresión, ya no aguantamos lo que estamos viviendo. Te agarra el teléfono y comienza a llorar y llamarle a la amiguita o al amiguito. Y el amiguito le dice: pues voy a orar contigo, y nunca oró por usted. ¿Cuánto alaba a Jesús? Y usted dice: pero ¿y qué me está pasando? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Y comienza usted a ver la cuenta: ¿será que me voy para un lugar para que se me vaya esto?
y comienza a hacer los viajes. Y siente que ese viaje en vez de ayudarle lo carga más. Pero está olvidando el principio que está hablando aquí el Señor. Y nosotros tenemos a un Dios que nos escucha, hermano. Tenemos a un Dios que nos da la fuerza en la debilidad. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero hay que tener confianza plenamente en Él. Porque el hombre le va a engañar. El hombre, hermano, no le va a responder en el momento indicado. Pero Cristo sí. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque tenemos a un Cristo de poder. Pero por eso es importante, hermano, tener confianza en el Señor en todo tiempo. ¿Qué nos dice el libro de Judas, capítulo, verso 24? A un voluntario. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, y aquel que es poderoso para guardarnos con alegría. Mire, en el hueco de la mano del Señor. ¿Cuántos lo están, hermano? Sí, amén. Pero hay que confiar. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 4, vaya el texto original. Esto es algo rápido, hermano. Versículo 4, ¿qué dice? Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Dice, miren, aquí los pastores nosotros decíamos que la iglesia obedezca a lo que se le enseña, obedezca a la palabra de Dios. ¿Cuántos son obedientes, hermano? ¿Cuántos son ovejitas de Cristo aquí en este lugar? Cuando diga, sí Señor, aquí estoy, compro esa palabra que el hermano dijo, compro esa palabra que usted dijo, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque Dios, hermano, si usted quiere que Dios le responda, pues hay que ser obediente. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos digan a Jesús en esta hora? Pues tenemos que, hermano, ser obedientes a Dios. Mire, yo quiero leer un salmo, hermano, para apoyar lo que estoy hablando. Mire lo que dice el salmista, el Salmo 19, búsquelo rápidamente. Vamos a ojear, como le dije, la Biblia. Vamos a ver algunos textos para que usted pues vea lo que dice el Señor en otros versos de la Biblia. Y nos habla de lo mismo. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, a las ordenanzas de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué nos dice el Salmo 19? ¿Lo encontró? Y su versículo 8, búsquenlo rápidamente. ¿Qué dice? Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cuántos creen que son rectos los mandamientos de Jehová? Amén. Los mandamientos de vida, hermano. Por eso, hermano, hay que ser obediente. Pero ¿qué más lo dice? Que alegran el corazón. ¿Cuántos alegran el corazón cuando Dios les habla, hermano? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y por ende entonces nosotros tenemos que ser obedientes a esa palabra. ¿Por qué? Porque son rectos. Porque son, hermano amado, mire, la luz para nuestros ojos. Vamos a ver el camino a seguir cuando alaba Jesús en esta hora. Aleluya. Vamos a ver la claridad que Dios quiere a donde usted y yo los vayamos, hermano, a dirigir. ¿Cuánto alaban Jesús? Y también la gran comisión nos habla el Señor en el Evangelio de Mateo. Mi hermano, me ayuda por favor. 28, verso 20 nos habla, hermanos amados, el Señor, que todos los que vemos en este texto nos habla que todo lo que ha enseñado el Señor, que guardemos todas las cosas, lo que Él ha ordenado que hagamos, hermano. ¿Cuántos son obedientes a la palabra del Señor? ¿Cuántos son obedientes a la palabra del Señor, hermano? Ahí está mejor. Usted no es obediente, pero por fe yo digo amén, porque voy a obedecer a esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo creo, Padre, y lo recibo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora, hermano? Eso, hermano, entonces, uno de los deseos grandes de los pastores es que la iglesia obedezca las instrucciones del Señor, las enseñanzas del Señor. Y versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mire, hermano amado, una de las cosas que Dios nos habla aquí es que
tenemos que tener confianza en la fidelidad de Dios para con sus elegidos. Pero ellos también, hermano amado, necesitamos nosotros entender que aquí nos está hablando el versículo, dice que los encamine vuestros corazones al amor de Dios. Es decir, que necesitamos entender que necesitamos crecer espiritualmente. Yo le hago la pregunta: ¿usted ha crecido espiritualmente, hermano? ¿Cuánto ha crecido espiritualmente? Aleluya. Y que Dios nos ayude al crecimiento, hermano. Que Dios, como dice aquí el versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Hermano, por eso es importante que oremos para que Dios nos dé ese amor para crecer, para que, hermanos, vayamos perseverando en el crecimiento, que no estemos todo el tiempo estancados, que todo el tiempo estemos como bebecitos que queremos que nos anden de las manos, más bien que nosotros andemos la mano a aquellos que vienen comenzando. ¿Cuánto alabas eso? Porque hay hermanos que tienen 20 años en el evangelio y todavía quieren que los anden chichilleando, ¿verdad? Que los anden en la manito, pero usted ya no es de eso. ¿Cuánto alabas Jesús? Porque el amor que Dios nos ha dado nos da el entendimiento que necesitamos crecer más. Y crecer más. ¿Cuántos dicen amén? Y que el Señor nos ayude para, hermano, alcanzar ese objetivo. Y también, hermano amado, que Dios cambie los corazones para, hermano, de manera que sea fuerte. Porque aquí nos habla de una palabra que nos dice. Dice, mire el versículo 5, la última parte, que dice: vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuántos son pacientudos aquí? Como el hermano nos hablaba en la mañana, hay que tener paciencia. ¿Y qué significa tener paciencia, iglesia? ¿Ah? Saber esperar en el Señor, ¿verdad? Estar en el momento preciso, en el momento que Dios quiere que haga las cosas. Y como a veces no tenemos paciencia, mire, la paciencia del Señor, hermano, fue tan grande. Por eso nos dice la paciencia de Cristo. No dice la paciencia del pastor, ni la paciencia de Elena, ni la paciencia de Mario. Dice la paciencia de Cristo. Es el mayor ejemplo de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Él sacrificó todo y alcanzó todo lo que Dios le encomendó, el Padre Celestial. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Realmente nosotros tenemos que, hermanos, perseverar en esa paciencia. Y si no tenemos paciencia, pues hay que pedirle al Señor. Como le digo, hermano, a la mañana. Entonces, si usted no tiene paciencia, prepare, porque le vendrán pruebas. Que la prueba va a traer paciencia. ¿Cuánto alaban a Jesús en esta hora? Aleluya. Y por eso, hermano, entonces es muy importante que la iglesia crezca espiritualmente. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca espiritualmente? Amén. Pero esos son los deseos grandes, hermano, de lo que los pastores esperan del rebaño. ¿Quién me repite el primer punto? ¿Cuál es el primero, hermano? ¿Cuál es el deseo número 1? Que oremos por los Que oremos, ¿por quiénes? Por los pastores. Por los pastores. ¿Para qué? Punto número 1. ¿Para qué tenemos que orar por los pastores que predican la palabra? ¿Por qué? Para que Dios nos hable a través de ellos. Para que la palabra sea glorificada, número 1. Número 2, para que los pastores, los mensajeros, sean librados de aquella gente malévola. Que no quiere que se predique ¿Cuánto alaban a Jesús? Aquellos que blasfeman contra la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el otro deseo? Ese es el primer deseo. ¿Cuál es el segundo deseo? Vamos a ver. Les dije 4, ¿no? ¿Por qué les dije? Para que la iglesia confíe en el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Por los hermanos que vienen los miércoles, veo los 2 hermanos, porque no confían en el grupo de hermanos, van a confiar en el Señor. ¿Cuánto alaban a Jesús? No comienza a murmurar porque no vino la hermanita o el hermanito, ni porque vino el pastor. No, confíen en el Señor. ¿Cuánto alaban a Jesús en esta hora? Y todo Dios. Punto número 3, ¿cuál les dije yo, hermano? Que la iglesia obedezca ¿qué? A la palabra de Dios. Y punto número 4, ¿cuál les dije? Que Dios encamine nuestro corazón. Que vayamos creciendo. Vayamos creciendo, hermano. El deseo del pastor es que la iglesia crezca cada vez más. Aleluya. Que cada vez más salgan predicadores. Que cada vez más salgan evangelistas. Que cada vez más salgan maestros. Que cada vez más salgan líderes. ¿Cuánto alaba Jesús en esta hora? Aleluya. Y por eso, hermano, es bien importante
a ver lo que Dios nos dice de esta preciosa hora. Póngase de pie. Esa ha sido